No, a ver, Posible. esta cuestión de qué pasaba sobre todo con el cargo de obispo, porque obispo es quien da cátedra, de ahí nos viene a nosotros, ¿no?, esta cuestión de la cátedra. Es la persona que sabe acerca de estas cuestiones y que las tiene que impartir en la catedral. Después va a ser la catedral. Entonces, ahí empiezan estas querellas de quienes aceptan que las mujeres tienen conocimiento y sobre la tradición que se está conformando acerca del cristianismo, y hay quienes consideran que no. Obviamente ya vemos quién ganó en la querella, no hace falta pensar demasiado. Entonces se les va quitando eso porque, claro, ese puesto de obispo es un puesto de mucho poder. Y va a depender de quién dice qué cosa, cómo lo dice, a quién se lo dice, tener, o sea, cierta relevancia en ese espacio. O sea que Entonces, efectivamente al día de hoy podría cambiar, realmente podría cambiar la situación, digamos, dada sí, la explicación que vos nos decís, y no hay razón para que no exista obispo, el cargo de obispo para una mujer, para muchas y sí. mujeres, etc. Entonces, Bueno, de hecho Jesús. hubo espacios en que fueron las mujeres, ¿no?, que fueron después perseguidas y muertas, pero, por ejemplo, no solo la cuestión de los valdenses, ¿no?, que las mujeres tenían esa posibilidad. Hay varios espacios también anteriores, inclusive hay relatos de estos siglos 4 o 5 que hablan de las mujeres que estaban en el desierto, junto con los que se consideran los santos padres, y que también consagraban la Eucaristía, daban misa, o sea, se consagraban entre ellos porque eran espacios en los que habían huido por estas cuestiones políticas. Entonces estas mujeres cumplían esos roles, cumplían esas funciones, pero después fueron, por ahí eran las menos, ¿no? Eso habría que bucear un poco más todavía. Tal vez hasta lo que sabemos eran las menos, pero no que lo tenían totalmente prohibido. En esas circunstancias, por eso hay que seguir ese relato de Jerónimo también, que es muy interesante. Y también hay unos relatos muy interesantes de Agustín, ¿no?, al respecto y en relación con la ponderación hacia las mujeres. Pero bueno, ya se hacía demasiado larga la intervención. Sí. Gracias, El Jesús. Salmo 280 también de Agustín. Perdón, Celina. No, yo quería hacer una consideración y a la vez una pregunta, ¿no? Una pregunta a todos por este tema. La consideración es que me parece que todo este tema tiene mucho que ver con la historia misma del cristianismo. Y no es solamente una cuestión que tenga que ver con la enseñanza, porque por la misma razón por la cual fueron excluidas las mujeres de dar cátedra, también fueron excluidos los que no eran obispos, y para ser obispo Sí, había que ser sacerdote. exacto. Entonces creo que esto tiene que ver Sí. con la idea de que tiene que ser un consagrado, y el consagrado además tiene que ser un hombre, un varón. Y también no me parece una casualidad que aquellas formas de cristianismo, creo que tenemos que aceptar que el cristianismo no es una religión, sino un movimiento religioso, con muchas formas religiosas, aquellas religiones cristianas que tienen una visión más flexible del sacerdocio, también permiten que las mujeres sean pastoras, pero claro, Exacto. la teoría sacramental del protestantismo es mucho más flexible que la del catolicismo o de los ortodoxos, Sí. rusos o griegos. Entonces creo que este es un tema que no pasa solamente por la cuestión de la enseñanza. Creo que nadie, ni Jerónimo, ni Agustín, ni en esa época cualquiera de los santos padres, y mencionaste también hermanas de
de religiosos y de teólogos, podía Sí, de discutir Gregorio. que sus parientes, o sus conocidas mujeres podían llevar adelante una discusión teológica con ellos. Exacto. Lo que no podían hacer era enseñar públicamente, y eso tenía que ver, me parece a mí, con el carácter sacerdotal de la prédica. Esto es todo un tema. Un tema en el cual, como todas las cosas, hay figuras que son ambiguas. El caso de Pablo me parece particularmente ambiguo. Por una parte, reconoce, porque le da la gracia a las diaconisas, o sea, quienes hacían los primeros servicios religiosos en sus casas, en el primer siglo del cristianismo, pero por otro lado también termina diciendo que se callen en la iglesia. Entonces, creo que aquí hay toda una cuestión que tiene que ver con lo oficial y con lo público. Bueno, esta era la consideración. La pregunta o la inquietud es ¿por qué ciertas personas, y no solamente las mujeres, que pudieron tener pensamientos que hoy nos parecen interesantes y dignos de ser considerados, no pasaron a la historia? Dicho en términos como yo lo intento hacer ahora de la Catos, ¿por qué tuvieron un programa que fracasó? Porque más allá de que hoy valoremos mucho a una cantidad de autores, hombres o mujeres, de los siglos pasados, incluso del siglo pasado, ¿no? No es necesario ir a 2 milenios, no evita la circunstancia fáctica y real de que no fueron recogidos ni en su tiempo ni por los tiempos siguientes. Me parece que esta es una pregunta. Y una pregunta que no va solo por la prédica, ¿no? La prédica, lo que acabo de decir como consideración, sí, me parece que es una respuesta, pero es solo una parte de la respuesta. Creo que hay otras razones, tal vez intrínsecas al pensamiento, que hacen que algunos autores tengan más éxito que otros, que unos autores sean tomados por otros como modelos, continuados, leídos. Siempre recuerdo que yo tenía profesores que decían, por ejemplo, que un Enrique de Gante o un Peckham son tan buenos como Tomás de Aquino. Y uno los lee y puede estar de acuerdo. Pero la realidad es que Tomás de Aquino, más allá de que sea el doctor de la Iglesia, está permanentemente estudiado, y nosotros tenemos en el Congreso como 20 comunicaciones sobre Tomás de Aquino, ninguna sobre Enrique de Gante y ninguna sobre Peckham, ¿no? O sea, nosotros mismos estamos en la misma situación. Alguna razón debe haber. Y esa es la inquietud que yo tengo. ¿Cómo bucear desde el punto de vista internalista de las obras o del pensamiento, no solo de las madres del desierto, sino en general de las mujeres o de los varones cuyo programa ha fracasado históricamente, es decir, no han pasado a la historia? ¿Por qué pasó eso? Porque creo que no es solo una cuestión de decir, ahora a mí me parece muy importante fulano y yo lo voy a poner en el panteón de los medievales. No deja de ser un panteón reconstruido por nosotros. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que me parece que tenemos que contestar, ¿no? Aunque sea tentativamente, ¿no? Por eso te pregunto a vos y a cualquiera de los que está ¿qué nos parece que... No, yo entiendo, o sea, primero dijiste, bueno, unas cuantas cuestiones. En un sentido, cuando yo estaba leyendo para no excederme del tiempo, dije, si bien me voy a centrar en las mujeres, a muchos varones les pasó esto y los han dejado de lado. O sea, no es que me referí solo a las mujeres, sino también a muchos varones, de los cuales, bueno, yo soy un ejemplo de haber desempolvado a uno de ellos, ¿no? Eso también, por otro lado. No obstante eso, yo coincido con lo que vos decís, lo hemos hablado también en algunas oportunidades y en esta concepción tuya, o sea, epistemológica, que dicen que no dicen. Y yo pienso también, o sea, muy simplonamente,
desde un lugar muy sencillo, y que es esto que vos decís, o sea, no, ¿cómo voy a hablar de tal persona? No, tengo que como lucirme hablando de los conocidos. Y hay millones de páginas escritas donde ya de ciertos pensadores, no voy a nombrar a ninguno para no tener problemas con nadie, ya no se puede decir nada nuevo. Nada nuevo. Y sin embargo hay un montón de los que sí nos pueden hacer pensar otras cosas. Hay una cuestión así medio también, o sea, no, ¿cómo en la cátedra de medieval no voy a hablar de? No puedo dejar de hablar de. ¿Por qué no? O sea, por eso las preguntas que yo hacía ahí, inclusive al final, ¿no? del texto. Me parece que lo que vos decías, Celina, es esa última pregunta. ¿Nos cuestionamos nosotros a quienes tomamos como maestros? ¿O seguimos tomando a los que otros en su momento, por X razones, tomaron como maestros porque les convenía, les venía bien, les explicaba lo que podía ser explicado, lo que necesitaban que les explicara, lo tomaron, los pusieron en un pedestal y otros adhirieron a eso sin esa otra parte del cuestionamiento? Entonces me parece que ahí coincidimos en la pregunta. Me parece que no siempre nos preguntamos por qué tomamos como maestros, como nuestros maestros. Me parece que pasa un poco por ahí también, ¿no? O sea, ojo, No, estoy no totalmente de acuerdo que hay una concepción heredada, y en un congreso, esto lo dijo muy claramente en una mesa sobre la sobre la filosofía enseñanza. medieval, lo dijo uno de los que participaba, que dijo que durante mucho tiempo la filosofía medieval había sido una cátedra dedicada a los clérigos. Es decir, los clérigos eran los que la enseñaban, y entonces, bueno, obviamente no iban a elegir a un heterodoxo, no iban a elegir a un suspecto ni a un condenado, porque bueno, esa es una explicación clarísima. Una, y así chiquitita. Pero sí. Yo quisiera poner un caso de reivindicación exitosa, más que exitosa. Occam. Sí, yo lo Occam, amo. como él fue condenado, mal visto, etcétera, murió para la filosofía, y no digamos para la teología, murió hasta el siglo XX. Sí. Sí. Pero, quiero decir, murió para la historia oficial que se enseñaba de medieval, pero no murió para otros autores que siguieron estudiándolo, ¿no? Y por ejemplo, los lógicos. O sea, el caso de Occam me parece que es un caso claro de alguien que, a pesar de haber sido abominado por su propia orden, por todo el clericalismo que desde el siglo XIX se ocupó de la historia de la filosofía medieval, siempre fue reivindicado por otros grupos y nunca perdió espacios. Cuando lo odiaban y lo condenaban a Occam en Europa, el 90% de las cátedras era nominalista. Y seguían la doctrina. Entonces, pero quiero perdón, decir que, Celina, no, ahora, eso no las pasó con cátedras. todos. O sea, no hay un... ¿Cómo? Perdón por el paréntesis, pero ¿en cuántas cátedras se trabaja Occam? A mí me parece genial, ¿no? Y lo trabajo con la cuestión de los universales, junto con Abelardo y con Boecio, etcétera, etcétera. Bueno, hoy sí, hoy está. Hoy no está, sí, está en algunos. Yo creo que en general sí. No en muchas. Está. Pero ¿y en además, los congresos? Una cosa interesante, no, en los congresos menos. Una cosa muy interesante, es que Occam es difícil. Una cosa muy interesante es que lo reivindicó su propia orden, ¿no? Sí. Los manuales y los tratados de filosofía franciscana desde 1970 o 60, los postconciliares, lo ponen a todo, lo ponen por encima a veces del mismo Buenaventura, le dan más lugar a Occam que a Buenaventura. Claro, es un caso exitoso, pero también es un caso raro, es un caso especial. Y yo me refiero, quiero decir, en este caso, evidentemente, su pensamiento tenía un interés muy particular fuera del ámbito, digamos, escolástico, y bueno, los no escolásticos lo siguieron estudiando, trabajando, etc.
Pero creo que en líneas generales y en global, el tema sigue estando sin respuesta. O sea, ¿qué es lo que hace que algunos valiosos, como los que mencioné, Kirkwoodie, eh, han sido, y no solamente en filosofía medieval, se me ocurre que en otros, pero bueno, medieval es lo que estamos haciendo. Creo que la pregunta sigue sin respuesta, Sí. ¿no? No, sí, sí. Y creo que es interesante plantearlo. Luisa quería, sí. Abriste la caja de Pandora, Susana. Es apasionante todo esto. Yo creo que a la pregunta inicial y que reitera ahora Celina, yo respondería, no sabemos. O sea, es un misterio. De hecho, uno podría decir que así como en el cuento de Borges, él habla de un mapa que si quisiera ser de veras representativo de cada lugar, tendría que ser coextensivo con la geografía. Una historia que quisiera ser justa con todos los pensamientos tendría que durar tanto como la historia. Como la historia o sea, que va a haber selección, es inevitable, es absolutamente inevitable. Sin contar las cuestiones de idioma, de logro físico de los textos, etcétera, pero sin contar con eso, solamente con ese hecho. Pero lo que sí es cierto es que hay ciertas tendencias y que se solidifican y que recién ahora muchas de ellas pasan a ser públicas y denunciadas, no solamente públicas, sino denunciadas. A mí me parece, hace ya muchos años, en Mar del Plata, en un ágora, llevé un trabajo sobre cuestiones de lo que me parecía el lenguaje en filosofía y en muchas escuelas de filosofía, y una de las cosas que hablaba era del lenguaje de contraseña. O sea, en cada tiempo y lugar aparecen palabras que, como con los adolescentes, abren puertas y palabras que son prohibidas. Y esto se da a un nivel casi inconsciente. Sí. Y entonces apareció Bourdieu y todos hablábamos de campo, y apareció, y después hablábamos de territorio, pero una vez que se lo decía Cullen esto, nos decía, es cierto, de patriotismo no se puede hablar. No de patriotismo, es una palabra que no se puede decir. Esto está tan instalado en la academia que somos, me parece, frecuentemente inconscientes de eso. Por otro lado, una cosa de lo que dijo Celina en la discusión anterior es cierto. Lo único que nos cura de eso es poder topar con los textos, ir a los textos, como acaba de hacer Susana. Dice, acá está escrito, lo dice Jerónimo. Yo me acuerdo el asombro que tuve leyendo algunas cosas de Dussel, porque ahí leí cosas de las Casas que nunca había leído, y ahí leí cosas de Locke que no había leído, porque Locke, además de hablar de la libertad, por ejemplo, justifica la esclavitud de una manera muy minuciosa, que resulta increíble para el personaje que era para mí un lobo. Pero la selección de esos textos la hizo Dussel. O sea, también yo u otros pueden decir, bueno, pero ¿qué otras cosas silencia Dussel? ¿Qué otras cosas desconoce Dussel? Sinceramente, una cosa que a mí me ha servido, me la enseñó Raquel Fischer una vez, es, sí, yo estaba muy afligida por mi incapacidad que es endémica respecto de los grupos, y yo la oigo hablar a Celina y digo, ¿cómo me animo a abrir la boca estando a Celina? Y Raquel me dijo, Luisa, cada uno habla de lo que sabe. Y hay una hermosa parábola al final de Fahrenheit, que es ese hermoso texto hablando del peligro de la extinción del libro, que hoy estamos cumpliendo. Y la salvación en Fahrenheit es que la columna de los que se salvan es una columna donde cada uno sabe un texto, de memoria, o sea, par cœur. En su corazón lleva un texto. Lo que salva los libros es la junta, la columna, el grupo. Pero esto significaría una capacidad de compartir
y una capacidad de reconocer Eso. Mm, que sabemos poco, que sabemos algo, sí, y que es bueno escuchar a otros, y que es bueno escuchar a otros, y que nunca sabremos todo. Y volviendo a lo de la academia, me parece que el que mejor dijo algunas cosas fue Galeano. Después yo conocí algunas de las investigaciones de Rita Segatò, que antropológicamente, en antropología cultural, aparecían documentadas, y es que cómo operan los miedos. eso, sí, Los miedos de los que tengan la sí, manija exacto, ocasionalmente. exacto, Sea respecto de las mujeres a las que sí, hubo que hacer callar masivamente, sea respecto de tantos otros varones que resultan sí, temibles, que resultan temibles, que resultan temibles. Entonces quizá, como hicieron ustedes en un congreso en que se trataron fundamentalmente las emociones, sería bueno tener en cuenta cómo operan estas emociones, bloqueando ujú, consideraciones teóricas. Los sí, enojos, los miedos y las tristezas. ujú. Y bueno, a lo mejor para ser un poco más humildes y decir, yo lo único que sé es esto que dice Ricard, por ejemplo, como en mi caso, y que los textos, y qué sé yo, el resto. Nada, eso nomás. No, ay, Luisa, bueno, les agradezco muchísimo todo lo que dijo Celina, lo que dijiste vos, Luisa, totalmente de acuerdo. Por eso dije que desde un lugar muy pequeñito podía preguntar, contestar, responder, argumentar, ¿no? Obvio. Y me quedo con todo lo que ustedes dijeron, pero vuelvo a esto que vos decías de la selección, que me pareció interesantísimo, ¿no? Y esa selección la junté con otra cosa que vos dijiste, que fue con los miedos y con los bloqueos teóricos. Lo que vos decís es totalmente cierto, y acá hay una estudiante de medieval que nos está acompañando, que es Inés. Inés puede, entre comillas, y está Oscar, perdón Oscar, y Oscar también. Y ellos a mí me escuchan decir que lo que nosotros vamos a trabajar en filosofía medieval, obviamente, es una selección. Y que esa selección está dejando de lado un montón de otras cosas. Y que son ese montón de cosas las que tenemos que tener en cuenta. Pero las tenemos que tener en cuenta porque, como bien dijiste, Luisa, si yo hago una historia de todo el pensamiento, me lleva 21 siglos de pensamiento más los menos, ¿no? Los que están allá. Entonces es imposible. Pero no es lo mismo trabajar y hacer una selección sabiendo lo que estoy dejando de lado que hacer una selección imponiéndola como que eso es lo más importante, por ejemplo, del periodo medieval. Eso es un poco lo que yo quise decir en el texto y lo que quise generar el disturbio, ¿no? O sea, porque tenemos que pensar eso. O sea, no podemos negar que en esa selección ocultamos un montón de cosas, tenemos que saberlo. El problema es cuando nos ponemos en el lugar de esto es lo más importante. Por eso ahí está la cuestión de los miedos y ahí lo que vos decías, consciente o inconscientemente, bloqueamos cuestiones teóricas. Sí. Yo quería decir que también me parece que son dos cosas diferentes. Coincido obviamente con que si tuviéramos que nombrar a todos, bueno, no nos alcanzaría la vida. Todo programa es una selección. De cualquier manera, creo que es un hecho, y esto lo hemos vivido, yo por lo menos lo he vivido desde que me gradué hasta ahora, cuánto cambió la filosofía medieval incorporando. Yo recuerdo que por los años, principios de los 70, con el doctor Bolsam, que me dirigía en ese momento la tesis, publicamos un pequeño libro con una traducción de Roberto Grosseteste. Él hizo el prólogo, un pequeño prólogo en el cual decía que si bien todos los profesores de filosofía medieval suelen hablar mucho acerca de la riqueza de la filosofía medieval, a la hora de escribir nos quedamos con 3 o 4 nombres. Y entonces
queríamos poner un nombre más. Recuerdo que a más de uno, y alguno lo puso en una reseña, que no le había gustado el prólogo. No le gustó el reconocimiento de que hablamos mucho de la riqueza, pero después la riqueza son 3 o 4. Estoy hablando de los años 70. Hoy Grosseteste es una de las grandes figuras estudiadas en filosofía y en historia de la ciencia. Hay una sociedad internacional Grosseteste. Lo mismo pasa con Roger Bacon. Cuando yo empecé a hacer una tesis en los años 70, me dijeron, ay, sobre Roger Bacon, en la Universidad Complutense, sobre Roger Bacon. Bueno, está bien, con Ockham, claro, ya era una persona más conocida, Grosseteste, pero Bacon. Hoy Bacon es una figura más que reconocida, y una sociedad internacional Bacon. En estos momentos están haciendo casi todas las semanas cursos internacionales sobre Bacon. Acabo de recibir una información reciente de todo lo que se va a hacer en el mes de mayo. Bueno, Bacon es ahora un reconocido. Esto porque, y bueno, porque nos pusimos también, ¿no? Si no nos ponemos a ese reconocimiento, no pasa nada, seguimos con la concepción heredada. O sea que la selección a la que se refiere Luisa, estoy totalmente de acuerdo, tiene que ser una selección, no necesariamente es inamovible. Esto por una parte, pero por otra parte también quería decir que la otra cuestión que yo planteaba no tiene que ver con esto, con aumentar el número de nuestros maestros hoy, sino con la pregunta de por qué no fueron reconocidos en su tiempo. Luisa dijo, con la misma modestia que dije yo, o tal vez yo con un poco menos de modestia, porque lo pregunté, ella lo afirmó, no lo sabemos. Es cierto, no lo sabemos. Totalmente de acuerdo, no lo sabemos. Pero mi pregunta es que ¿vamos a ignorarlo siempre o podemos intentar averiguar por qué pasó, los miedos, los intereses, todo eso, por lo menos para evitar que no siga pasando? Una vez dije, y me trataron muy mal, que los papas, en lugar, cuando estaban condenando a muchos teólogos y muchas ideas del siglo XX, en lugar de condenar sin pensar mucho, deberían tratar de pensar para no tener que hacer dentro de 2 o 3 siglos lo que hizo el mismo papa que estaba condenando, pidiendo perdón por la condena a Galileo. ¿No? Entonces, claro, fui muy mal vista por haber dicho semejante cosa contra los papas, pero sigo pensando que tengo razón. Sí. Es decir, bueno, ya sabemos lo que pasó con Galileo, señores, no repitamos. Entonces, un poco me planteo eso, averigüemos por qué fulano, mengano y sutano fueron silenciados y tratemos de que no pase lo mismo. Porque en esa selección, yo también me permito decir, me parece que hay algunos valores más interesantes y otros menos. Creo que algunos nos resuenan más y otros menos. Algunos nos sirven más para pensar y otros menos. Entonces, que haya una selección parece normal. Pero ¿por qué algunos que uno podría decir, caramba, dijeron cosas por lo menos del mismo nivel que otros que fueron consagrados? Entonces, ¿por qué estos no? Ahí me parece que la pregunta es válida. Y acepto la ignorancia, como dice Luisa, pero me planteo si no conviene que investiguemos para tratar de despejar esa ignorancia, al menos en parte. Ese es un poco lo que yo quiero plantear. Averiguarlo, a ver qué pasó, por lo menos como hipótesis, ¿no? Sí, Carolina quería hablar e insisto en mi pregunta. ¿Por qué? No, ¿Qué es lo mismo? Sí. yo agrego una cosa misma, así dejo la palabra, veo que están levantando la mano, que parece que, como para complicar un poco más, que no es solo la cuestión de los autores, sino de temáticas, porque hay temáticas que estos autores trabajaban. Yo, por ejemplo, me he dedicado a trabajar temas de música y astronomía, y digamos, como que varias veces me miran como diciendo, Claro. eso es filosofía, cuando eran temáticas que ellos abordaban en sus obras, y que nosotros en general, cuando estudiamos el autor, bueno, la autora no, porque no las estudiamos prácticamente, pero quiero decir, son cosas que han ido en los últimos años modificándose. Pero hay temáticas que también, de los propios autores que son muy estudiados, hay temáticas que no entran en el canon,
y que pueden ser muy interesantes o que para cualquier estudiante pueden ser muy convocantes, y que Sí. también hablan del pensamiento del autor. Ayer justo estábamos en una mesa y estaba Paula Pico presentando un trabajo sobre Agustín, y lo que ella presentaba era exactamente lo que hace Agustín en el de música, y el de música es un texto que básicamente no se estudia. Ujú. Nada, agrego eso como ¿Sí? para que juntemos más elementos. Sí, sí, no, tal cual, sí, sí. Sí, había una cosita también a medida que escuchaba algo de lo que decía Celina y algo que decías también vos, Susana. Hay una cuestión que siempre me llamó la atención ahora en el pleno siglo XXI. Bueno, lo digo así porque soy muy chico todavía, pero corríjanme los que por ahí saben un poco más y tienen un poco más de años que yo. En las cátedras de filosofía que se dan en el secundario y en la universidad, con el paso de los años, cada vez, digamos, hay más profesoras, cada vez hay más mujeres que se hacen cargo de la cátedra y le enseñan. Y aquí voy con esto, que primero que me parece un gran logro, de hecho porque, o sea, yo toda mi vida, en gran parte de la universidad y después, he aprendido, si tengo que enumerar, he aprendido más de mujeres que de varones. Y ahí también hay un detalle que parece que todo el mundo no se da cuenta. Quizá con el paso de los años, alguna publicación de algún hombre brille más que de alguna mujer. Hoy día ese es un tema plenamente discutido porque se publica, varones y mujeres publican muchísimo. Pero quizá en 10 años, 20 años, 50, los nombres de las docentes quedan en el olvido y se recuerda por ahí simplemente alguien que pudo, un varón que pudo publicar, como para que se note bien o gráficamente la cuestión. Y, y habría que hacer memoria, digamos, de todas las docentes, investigadoras y docentes que realmente han hecho y hacen muchísimo por el campo de la filosofía medieval. Es decir, más de una están a cargo, digamos, de alguna cátedra de filosofía medieval, y tienen la posibilidad de flexibilizar por ahí los programas hasta Sí. donde se puede. No se lo pueden cambiar todos los años o incluir una temática nueva que están investigando. Sí. Y eso es valiosísimo para el alumno, digamos, independientemente sea varón o mujer. Pero bueno, yo creo que eso, nada más. De Ay, alguna sí, manera uno José. hay que confesarlo. O sea, he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo de escucharlas. Y creo que está un poco la clave en eso, ¿no? También reconocer esa cuestión. Vos sabés, José, que yo no quería hacer ese comentario, pero te agradezco que lo hagas, porque inclusive ayer en la clase de medieval, por la que no pude escuchar a Paula, yo hice un comentario similar, ¿no? Esto que estaban hablando recién de los cambios en la filosofía medieval, y yo lo veía también, me parece, pero acá puedo estar muy equivocada, y lo voy a decir sin ninguna humildad, voy a hacer al revés, lo voy a decir con mucha soberbia. A mí me parece que las mujeres en Argentina han hecho muchísimo también por estos cambios en la filosofía medieval, y no solo por que está acá. O sea, Celina es el caso junto con Silvia Magnavaca, Claudia D'Amico, Paula Pico, con quien tuve el placer de trabajar en la cátedra de medieval en Mar del Plata hace unos cuantos años, Ruth María Ramasco, o sea, no quisiera olvidarme de nadie. O sea, hay muchas personas, Beatriz Reyes Oribe, que han estado con nosotros en los congresos. O sea, hay muchísimas mujeres, también hay varones, pero sí es cierto que nadie puede negar estos escritos, ¿no? Ruth en Tucumán tiene unos escritos que son fantásticos, y por eso digo, lo voy a decir con toda la soberbia, ¿no? Pero se entiende desde qué lugar digo la soberbia. O sea, ¿quién no conoce a Celina? O sea, ¿quién no se entusiasma? O sea, empezás a leer en la primera página y no podés parar, y Silvia. Para mí, viste, son todas estas personas muy grandes, pero Celina y Silvia, tal vez porque yo soy
grande, ya tengo muchos años y tal vez porque empecé a hacer camino con, ¿quién? Esta mujer, o sea, no solo se hablaba, y entre los varones obviamente, Bertelloni, ¿no? O sea, ¿cómo no nombrarlo a Pancho? ¿Cómo no nombrarlo, no? Entonces de pronto cuando uno iba a ese congreso y que por ahí no es gran diferencia en edades, pero están, y vos te encontrabas con ellos y podías hablar y los escuchabas y te fascinaba esa escucha. Entonces, esto que decían recién de los cambios, yo considero que sí, que se pueden ir haciendo, que hay muchas cosas, o sea, yo incorporo los textos de estas personas que nombré en mis clases. Mucho más que mis artículos, porque me parece que tienen mucho más valor que lo que yo puedo hacer. Pero eso es otra cuestión, así como hay cosas que a mí me gustan, que hice, por eso tengo que seguir con la soberbia. Pero Susana, no puedo Susana. ignorar a estas mujeres, sí. O pasando, Tenemos ahora un minuto para... pasando de largo la alabanza, quiero decir que me parece que hay un movimiento de cambio en la filosofía medieval en general en el mundo, y eso me parece positivo. Sí. No me Sí, sí. pongo de ejemplo de nada. Sí, sí. Celina pero y Susana, tenemos ahora un minuto para empezar de nuevo. Sí, Para y ya las que estoy, por consideraciones. ejemplo,